llevo siguiendo a Arturo durante ciertas semanas para poder prepararme para entrevistar a este genio, Arturo Goicoechea. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, más o menos bien, después de un viaje a Ibiza, o sea, todo lo bien que se puede estar después de volver. Pero, ¿se puede hablar de Ibiza o hay cosas que...? Bueno, ahora no está en temporada alta y había gente bastante normal por ahí. Bueno, Arturo, no sabría muy bien cómo definirte, porque en el estudio que hice un poco vi que eras músico también. Entonces, ¿qué viene primero? ¿El experto en dolor o el músico? Bueno, yo creo que viene todo junto, ¿no? Yo creo que es malo trocearse, enfrentarse a uno mismo en todas Sí. sus partes. Tienen que llevarse bien. Yo quería ser músico porque me parece que era una vida interesante y tal. Pero a mi madre quería un hijo con carrera, eso de ser músico en aquella época. No, luego quise ser matemático y tampoco le pareció a mi ¿Qué, madre. Antes había que pedir permiso. qué te dijeron? Que no tenía salida, ¿no? Me imagino. No, no sé, mi madre, entonces aquí en las carreras eran ingeniero, médico, abogado y poco más. Mm, Farmacéutico. mm. Sacerdote no quería y no había muchas opciones. Qué bueno. Pero bueno, hice música. Vale. ¿Dónde viene este interés tuyo por investigar un poco más sobre el dolor? ¿Qué fue esa chispa que te dijo, quiero profundizar más? Ahora, yo creo que no hay un motivo, hay una confluencia de situaciones, muchas a veces son casuales. A mí me ha interesado, bueno, creo que he tenido una mente curiosa. Mi abuelo era boticario, humanista de estos de aquella época. eh, Le gustaba la geología, la química, la física, las matemáticas. Hizo una prospección de petróleo, me parece que fue la primera de España. eh, Luego había en casa muchos libros y me crié en una atmósfera un poco de libros y de ilustración, ¿no? Ujú, ujú. Entonces siempre he tenido una curiosidad por conocer lo que son las cosas. Y luego en el lado humano, luego por parte de mi madre, pues también había antecedentes de luchadores. Tuvo un tío maqui. O sea que bueno, esa confluencia de la ilustración y luego el compromiso, pues yo creo que me ha llevado dentro de la medicina a aceptar el rol de un médico, que es un rol que te obliga a conocer, a conocer, a conocer, a actualizarte, a leer, ir a la biblioteca, buscar, hacerte preguntas y tal. Y entonces te encuentras a los pocos años con la convicción de que lo que te han enseñado a hacer no sirve. Es decir, que has tenido que desaprender de alguna manera Sí, también, sí, ¿no? sí. Bueno, aprender lo que realmente sirve, Mm, porque hay muchas cosas que sirven, ¿no? Lo que nos enseñan, ¿no? Sobre todo cuando hay una enfermedad. Pero luego había la mayor parte de la gente que venía a la consulta se encontraba realmente mal y yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, ujú. pues estuve bastante despistado hasta que en algún momento en la biblioteca, pues encontré algún artículo que empieza a tirar del hilo y te das cuenta que hay un mundo de conocimiento Mm. que no te lo han contado. Entonces tienes que ir a descubrir otros relatos de lo que es la biología, la vida, la célula, un organismo, el organismo humano, tal. Entonces te metes ya en un mundo apasionante que es el que puede sacarte de la ignorancia y de la arrogancia, ¿no? Mm, Que es una combinación peligrosa, ¿no? ujú. Ser un ignorante arrogante. Esa arrogancia, me imagino que va un poco también por ese efecto Dunning-Kruger, donde tú te crees que sabes mucho porque no te das cuenta de todo lo que te falta por saber. Sí, sí, Te refieres a esto, ¿no? sí, 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 sí. La base de todo conocimiento es conocer tu ignorancia infinita, ¿no? Entonces tienes que empezar a tratar de minimizar esa ignorancia, pero esto conlleva que la ignorancia va aumentando. Es imposible reducir la ignorancia a cero. No, según intentas reducirla, aumenta la ignorancia, Ujú, pero tienes que ser consciente de esa ignorancia, ¿no? Entonces, mm. pues, bueno, entonces sigues la aventura de conocer que no llegas nunca, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vamos un poco más al tema más específico que nos lleva hoy, porque vamos a hablar muchísimo sobre dolor. Y quizás, si te parece, la primera pregunta que te hago es un poco más abstracta. Es decir, Arturo, cuando un paciente te pregunta, Arturo, es que tengo un dolor aquí,
claro, ¿tú cómo definirías el dolor? Bueno, yo no definiría el dolor. Me parece que las definiciones de cosas que no son definibles pues no definen nada. El dolor es una experiencia, una cosa subjetiva. Tú tienes que relacionarte con el que te cuenta el dolor e interesarte en el relato de esa experiencia, que es para él el dolor. Pero la definición en ámbitos de laboratorio, sí, tú puedes definir el dolor haciendo lo mismo a todo el mundo con un estímulo mecánico de una presión determinada sobre 1 centímetro cuadrado de un dedo y tal, y definir umbrales de aparición del dolor, de tolerancia al dolor. Puedes cuantificar el dolor, pero el dolor no es cuantificable. Es describible, cualificable, tiene muchos componentes, es un producto complejo, y lo complejo no admite el análisis de las partes. No, se pierde. Entonces, a mí no me interesa la definición de dolor. Lo que me interesan son los contextos de los tejidos en los cuales el individuo dice que siente dolor. Entonces, si le duele a uno la mano, pues el profesional lo que tiene que analizar es la mano en sentido físico de los tejidos, si hay una lesión, si no hay, y ahí viene el problema, porque a veces la necesidad de etiquetar los tejidos de la zona que duele nos puede llevar a generar etiquetas falsas que calman tu incertidumbre como profesional, pero a veces eso puede arruinar la función a medio y largo plazo al poner una etiqueta que te deja a ti satisfecho, a veces al paciente también. Yo creo que no hay que definir el dolor, hay que evaluar los tejidos por una parte, y cuando en los tejidos no encontramos nada que justifique de modo claro la proyección del dolor, tú tienes que analizar el relato del que siente el dolor, porque es un relato que contiene los demás elementos que configuran el dolor, que no son elementos de tejido, son elementos biográficos, de atribuciones, de información, de miedos, de temores, etcétera, ¿no? O sea, que hay que separar la evaluación de los tejidos de la evaluación del relato y luego integrarlos, claro, porque no se pueden trocear las cosas. E incluso cuando encuentras un motivo que puede justificar el dolor, luego tienes que tomar una decisión. Bien, ya tenemos una explicación, pero ¿qué tenemos que hacer con la actividad? Porque no se trata de autorizar solo la actividad indolora, sino a veces hay que gestionar una actividad que es necesaria para la remodelación de los tejidos. Entonces, esa es la labor del profesional. Gestionar la actividad, a veces con dolor incluso, pero sin recurrir a la parálisis para que no duela. Entiendo. Podría poner un ejemplo de una experiencia que viví que creo que tiene sentido con esto que estás comentando. Hace muchos años teníamos una jugadora que se hacía esguinces de tobillo de forma bastante recurrente. Analizamos en el registro que en diciembre había tenido 3 o 4 torceduras de tobillo que no le habían impedido competir, pues sí que podía entrenar, tal. Pero hubo un momento que dije, aquí pasa algo. Entonces trajimos a un fisio que además tenía osteopatía, entonces, bueno, le hizo un ITV, digamos, y, bueno, haciendo la historia más corta, Alex, caliéntala bien, actívala bien, prepárala bien, y luego ni le mires. O sea, no le hagas caso, porque ella va a estar empezando las tareas con sus compañeras, fijándote en a ver si estás mirando, a ver si vas a ir a decirle algo. ¿Crees que esto tiene un poco de relación? Esta actividad de va a tener dolor, pero el tejido va a poder soportar la tarea, así que emocionalmente intenta olvidarte de ella para que se centre en lo que necesariamente tiene que prestar atención, que es en la actividad de competir y no tanto en su tobillo. ¿Esta experiencia tiene relación con lo que estás contando? Sí, yo creo que sí, por lo menos a mí me sugiere un elemento fundamental de esto, que es que tenemos que partir de la capacidad que tienen los seres vivos, los organismos, para autoorganizarse y adaptarse a contextos, ¿no? A escenarios, cargas, lo que sea, ¿no? Y muchas veces el profesional se carga esa capacidad de autoorganización y de adaptación para sustituirla por una capacidad profesional. Tienes que hacer esto, no hagas lo otro. Entonces, a veces impedimos que el organismo viva en libertad y gestione
su propia seguridad sin perder función. Mm. Y luego aparecen elementos de éxito, de superación. Entonces, llevamos a ese organismo a un contexto que ya no es el contexto natural de interacción con el entorno y de potenciar esas capacidades naturales. Lo sustituimos por un mundo artificial, lleno de normas, de prohibiciones, de etiquetas. Estoy de acuerdo. Y te pongo otro caso. Bueno, primero un ejemplo, porque has tocado muchas cosas y he apuntado un par. Lo de autogestionarse. Estoy muy de acuerdo con esto. Sin embargo, individualizando con la persona, es decir, si esa persona es joven y todavía no tiene una autopercepción consciente de cómo es su cuerpo, de cuándo, hasta cuándo puede esforzar, cuál es su umbral de dolor, siento etiquetarlo, pero para que nos entendamos, claro, ¿cuál es esa balanza donde yo le tengo que guiar un poco, pero también le tengo que dejar libre para que se autogestione sabiendo cuándo puede forzar y cuándo no? Eso lo veo complicado a la hora de gestionarlo con una persona joven, quizás. ¿Cómo crees que lo deberíamos hacer? Hombre, es que no es simple la cuestión. Ya. Nosotros somos una especie que tiene un periodo de aprendizaje muy prolongado. Venimos con mucha fragilidad y necesitamos cuidadores, normas, Sí. no para decir lo que hay que hacer y no hay que hacer, sino pues para estar atentos cuando se superan los márgenes de aprendizaje naturales, ¿no? No hagas eso porque no bebas esa agua que está contaminada porque tienes información, pero no a base de suprimir el juego. Entonces, yo creo que hay un término que es el de jugar, a aprender a vivir, a estar, y además cada escenario es distinto y cada persona es distinta y tal. Entonces hay que tener prudencia, hay que asistir al proceso, pero no normativizar el proceso. Es lo que pasa con el parto, ¿no? Pues bueno, pues un parto normalmente va a transcurrir bien, pero puede haber un intervencionismo que puede hacer que aquello no funcione bien, ¿no? O sea, que yo creo que hay un exceso de intrusión del profesional en los procesos naturales de aprendizaje. En general, hay una iatrogenia, hay un peligro, por lo menos, de iatrogenia. Yo creo que en el mundo del deporte sí que está pasando un poco eso, ¿no? Hay demasiada norma, demasiado señalamiento, y eso genera hipervigilancia, genera rituales de protección que no está claro que sean necesarios, ¿no? No entrar en estiramientos, calentamientos, core, fortaleza de esto, de lo otro, como que el músculo es el que va a proteger la integridad física. Y no es así. Lo que va a proteger es la función de la integridad física, la inteligencia del sistema adquirida a lo largo del proceso de aprendizaje, que incluiría a su vez un ejercicio libre, rico en experiencias, con variabilidad, etcétera. No sé si me explico. Totalmente. De hecho, hay veces que, mira, yo me lo llevo al baloncesto porque es en el deporte en el que estoy y yo tengo una lucha con el 5x0, ¿sabes? Cuando hay 5 jugadores que hacen un sistema que no tiene ningún tipo de contexto, digamos, que cuando tú los ves jugar en el partido, ese 5x0, ¿cuál es la transferencia realmente que tiene? ¿Sabes? Entonces, al final, ves a gente bloqueando al aire, porque, claro, como no hay un rival, pues tú no sabes dónde bloquear. Entiendo perfectamente lo que dices de esa libertad de no guiar todo el proceso, porque al final se tiene que desenvolver en un evento caótico. Entonces, totalmente lo entiendo. Vale. Es que no quiero definirlo. Defínelo, venga. Queda aquí. No, dame 3 segundos. Lo del dolor crónico. Sí. O sea, lo tengo que, no sé. Defínelo. Me gustaría saber, para la gente que nos escucha, la diferencia que existe entre daño en el tejido y dolor versus no hay daño en el tejido, pero sigo teniendo dolor. O sea, esa capacidad que tenemos de aprender a tener dolor. Que expliques un poco esta experiencia, digamos. Sí, me puedo tomar mi tiempo. Por supuesto. Una cuestión fundamental es partir de lo que es la realidad real, ¿no? Entonces, ¿qué hay en realidad en nosotros mismos y en el exterior? Pues hay partículas. O sea, la realidad física son partículas, hay una evolución de
de las realidades del Big Bang hasta aquí, y hay fenómenos variables, oscilaciones físicas, químicas. En el fondo somos átomos, pero con historia. Y luego aparece la vida, hace ya 4.000 y pico millones de años y tal. Venimos de eso, o sea, somos eso, ¿no? Y eso no hay que perder de vista ese origen, para no cometer errores de interpretación. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, ¿no? Parece que la voz sale de mi boca, pero no. De aquí solo sale una perturbación física vibratoria que ni siquiera es aire, porque si el viento, las moléculas se mueven. Aquí solo vibran. Es una vibración longitudinal y eso es la realidad física. El sonido es eso que construye esta caja negra que no tenemos ni puñetera idea, que es lo que nos permite vivir. Porque si no hubiera esa capacidad de interpretar esas señales físicas al servicio de la supervivencia, no estaríamos vivos. O sea que los sonidos son construcciones. Y la realidad es la que es en cada caso, ¿no? Entonces, si tienes una lesión, eso sería el equivalente a la vibración esa que estoy generando. Habría un suceso físico-químico, habría moléculas que salen de la célula cuando se ha destruido, habría estados de energía química, mecánica o térmica potencialmente destructivos. Eso sería la vibración. Entonces, eso entra a la caja negra y la caja negra genera o no genera la cualidad perceptiva del dolor, ¿no? O sea, que el individuo lo único que sabe es que oye el sonido. Estoy oyendo voces. A veces puede estar alguien generando vibraciones físicas. Pero bueno, tiene la convicción de que está oyendo voces. Bueno, entonces, el aprendizaje consiste en estar relacionándote con esa realidad física y aprender a atribuirle significados útiles para ti, que se proyectarán en la conciencia. Entonces, ese aprendizaje, eso que vas aprendiendo, se guarda, se memoriza, reverbera, lo cual te va a permitir, por ejemplo, pues pensar. Aprendemos porque hemos oído lenguaje, hemos leído y tal. Entonces, la capacidad de generar discursos tal, procede de esa capacidad porque tenemos la representación de los sonidos, de las palabras, de las estructuras. Entonces, tú puedes pensar, puedes imaginar que estás oyendo voces, pero es tu voz propia y como sabes que es la tuya, no hay problema. Estás pensando, estás oyendo como una especie de... Entonces, esa es la imaginación. Entonces, siempre lo que percibimos es una síntesis de aprendizaje que incluye esos contenidos memorizados de las cosas, más luego la información de datos de los tejidos o de la realidad física. Tal. Entonces, el sistema lo que hace es integrar capacidad interpretativa o de atribución con datos de sensores, continuamente. Entonces, depende de los contextos, si te persigue un león, aunque haya generación de señal química, el sistema no, porque está a otra cosa, a la supervivencia, entonces no te va a doler. Luego una cosa es el daño y otra cosa es cómo esa información real, en tiempo real, online, se integra con expectativas, con contextos, escenarios. Entonces el dolor es la integración de hipótesis, atribuciones, con información en tiempo real, ¿no? No sé si me he Sí, totalmente. De hecho, me hiciste recordar una experiencia de un vídeo de hace años en los Sanfermines, de una persona que recibió una corneada y empezó a sprintar como un loco porque había que priorizar. Claro. Exactamente. Claro. Esto ejemplifica lo que has dicho. Esto tiene que ver un poco también con lo que he leído sobre ti, que hablas de la hipervigilancia, la sensibilización central. ¿Podrías describir también un poco estos conceptos? Bueno, sí. Lo primero, dejar bien claro la separación entre realidad física, que es la realidad de las partículas, de la física cuántica, o lo que quieras, que yo no voy a entrar ahí, no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pero esa es la realidad real, esa es la verdad de las cosas. Y luego está la realidad perceptiva, vivida como experiencia, que es la que nos interesa. Y es la que nos permite seguir vivos. Entonces no pasa nada por separar estos planos, porque el hecho de que nos limitemos
solo a conocer lo que sentimos, no quiere decir que nos lo estamos inventando, que es psicológico, no, eso es biología. Biología que a veces coincide con una realidad física, es coherente y que nos permite informarnos de la realidad y seguir vivos. Y otra cosa es la realidad perceptiva, pero que no tiene coherencia con la realidad real. Claro, entonces hay que tener cuidado y no tratar de evitar que el organismo no nos proyecte una película de la realidad que no coincida con esa realidad, por lo menos no sea funcional, ¿no? Ujú. Eso a veces es difícil explicarlo porque la gente tiende a interpretarlo, o sea, que es psicológico, tal, que no. O sea, primero hay que situarse en la realidad real y luego situarse en la realidad experimentada, vivida, y que esa es real también. Ahí es donde estamos habitando. Ujú. Estamos oyendo cosas, estamos oyendo voces, sonidos, pero no es la consecuencia directa, obligada de las perturbaciones físicas, no. Es la consecuencia interpretada, histórica, de relato, de una interacción continuada que viene de cuando apareció la vida, hace 4.000 y pico millones de años. Mm. Mm. Y eso a veces cuesta porque nos han enseñado en el dualismo, ¿no? De lo físico y lo psicológico, lo imaginado. Las percepciones no son imaginadas, las percepciones son reales como percepciones. Sí, sí, sí. Y a veces no hay daño, pero para el individuo el dolor, que es un producto de la imaginación Mm. incoherente con la realidad, no hay daño, pero para el individuo es una entidad real y Mm. no hay que cuestionarla. Es cuando, por ejemplo, yo no soy padre, ¿no? Pero si tu hijo o hija te dice, papá, papá, tengo miedo porque el hombre del saco está en el armario, ¿tú qué Claro. haces? Tú vas allí y le dices, no, mi hija, no, que no te preocupes, que te lo estás inventando. Ya, no me lo estoy inventando, tengo miedo, de Sí, verdad. eso es, sí. Pero hay una fábula. Hay una fábula que en este caso el padre ha contado y a veces nos metemos o tenemos que meternos en la fábula para quitar el miedo del niño. No te preocupes, ahora voy y le doy 2 tortas a ese fantasma que es tonto y ya verás cómo el miedo desaparece. Y sentado ya, no, vale, ya. Y la niña se queda tranquila. Pero todo eso no tiene sentido sin la fábula del ogro. Sí, 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 entiendo. Entonces, muchas veces construimos un ogro y luego nos atribuimos capacidad para neutralizar al ogro. Ahí no hay nada. Em, Perdón. ¿Estás bien, no? ¿Estás bien? No, es que me has pillado con un catarro de 3 días. Ay, ¿qué anduviste haciendo en Ibiza, Arturo? No, fui a Ibiza con catarro. Vale. Hay más vida fuera de Ibiza. Vale, hay otra cosa que investigándote me pareció muy interesante y es tu labor pues altruista en cuanto a ayudar a la gente a aliviar el dolor mediante conocer el valor. O sea, perdón, mediante el conocimiento del dolor, que es el no pain, de saber no pain. ¿Podrías explicar cómo este conocimiento del dolor ayudaría a aliviar ese dolor? Hombre, utilizando el ejemplo que has puesto, que me parece bien, el miedo del niño con el ogro y todo eso, Sí. primero contamos historias de ogros Ujú. y luego damos terapias para quitar el miedo del niño al ogro. La solución es explicarlo del ogro. Mm. Entonces, nosotros como expertos estamos contando historias de organismo, ponemos etiquetas, tienes, por ejemplo, la migraña, ¿no? Sería la niña que tiene miedo, sería el organismo que está expresándose con las crisis de migraña, ¿no? Entonces, luego vas a profesional y te refuerza la idea de, has venido, tienes unos genes de, ese sería el logro, ¿no? Sí. Tienes una genética, tu estilo de vida, tienes que no, si no eres bueno, vendrá el ogro y te va a comer, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es explicar la fábula del ogro. Y cuando lo logras, haciendo un juego de palabras, pues se desaparecen los problemas. Hay un problema, no solo es que no contemos las cosas, no, es que contamos fábulas terroríficas, historias de miedo y que producen miedo. El organismo es un sistema opaco para el paciente. Ujú. Y las interpretaciones que va a hacer de me duele aquí son lo que le han enseñado a interpretar, ¿no? A veces eso protege
y otras veces genera una estructura bucle de miedo de la niña al logro, viene el padre, ya ha hablado con el logro, ya le he dicho que se vaya, todo. Ujú. Vale. Has comentado varias cosas, porque como decías antes, esto es muy complicado, es muy complejo. Es decir, Complejo. me pongo en la tesitura de nuevo, padre o madre que le dice a su hijo, ten cuidado, no te caigas en las ortigas que te van a hacer daño. Claro, a ver, ese sentimiento de protección de madre-padre lo puedo entender. O sea, ¿tú crees que con ese comentario estamos debilitando a nuestro hijo, Podemos. desprotegiéndolo? Hay que tener cuidado con la protección, que es una función de los padres o de cualquier sistema en nuestra especie, que necesitamos la protección, Sí. que no tenemos capacidad de supervivencia al principio, ¿no? Mm. Entonces la gestión de la protección es complicada y es también complicada para el organismo, ¿no? Por ejemplo, el sistema inmune nos tiene que proteger de gérmenes y también nos tiene que proteger de células psicópatas, porque cada célula en sí misma es un psicópata que quiere, es narcisista, quiere crecer, desarrollarse fuera del entorno, tal. O sea que la gestión del sistema inmune de separar células psicópatas de células de ciudadanos normales, ¿no? Que cumplen con la normativa y hacen su trabajo, tal, ¿no? No es fácil. Y por eso a veces el exceso de protección pues genera enfermedad autoinmune. Mm. Entonces, unas células de un riñón que son buena gente, ciudadanos que pagan sus impuestos, que están ahí hablando de el sistema inmune las puede evaluar como peligra y te deja sin riñón. O las células que producen la insulina, tienes una diabetes juvenil y el sistema inmune, tu sistema inmune, se ha cargado las células que producen insulina. O sea que la protección tiene su riesgo y la incertidumbre hay que gestionarla o bien con exceso de protección y de penalización, y eso yo creo que no es la solución. Tampoco la solución es con exceso de tolerancia. Bueno, Sí. cáncer, Ya. pero es complicado. Mm. Lo que hay que tratar de conseguir es una protección equilibrada que no se cargue la libertad de exploración, Ujú. porque la libertad tendría que ser obligatoria. Mm. ¿Te importa si nos lo podemos llevar al ámbito deportivo? Porque me gustaría mucho saber tu opinión. Un jugador tiene un daño en el tejido, en el que sea, muscular, un futbolista. Se hace un proceso de readaptación, médicos, readaptadores, fisioterapeutas, preparadores físicos, entrenadores, hace la última fase y la prueba de imagen te dice que ese tejido ya está preparado para jugar. Pero el jugador tiene otra percepción y no se siente preparado. Entonces ahí empieza una lucha muy rutinaria de me duele, tal. Entonces, ¿tú qué le dirías a ese jugador en ese momento? Bueno, primero hay que personalizar y hay que conocer bien tanto los tejidos como la personalidad del organismo. Y utilizo el organismo y no de la persona. Sí, O sea, que los organismos tienen personalidad, modos de estar en el mundo y el corazón pues va a ir a más frecuencia de la que realmente necesita para mandar oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario es fundamental. Tú puedes estar acelerando una programación de, de devolver a la actividad, pero entonces mientras está protegido en la clínica o en el gimnasio, se puede, pero luego salir al campo de batalla es una historia distinta. Entonces muchas veces es un problema de escenario, que en el entorno protegido no aparece el problema, no aparece el dolor, le metes al escenario y aparece el dolor, aunque las condiciones físicas de la actividad son las mismas. Sí. Entonces a veces hay que trabajar el escenario. Y esa es la labor del profesional. Yo, por ejemplo, esta chica que trabaja con mi hija contaba un caso de un futbolista pues que tenía un dolor en la zona de los aductores, bueno, ¿Sí? no podía jugar. Entonces le vio en la clínica y le puso ahí a jugar con el balón, en el contexto, venga, dale, tal, a ver, te duele. No ves, no ves, es que le explicas lo del cerebro, hay que explicar, hay que informar también.
O sea, yo creo que los fisios, por ejemplo, sí que han entrado en esa historia del cerebro, en todas esas historias, ¿no? El aprendizaje, las atribuciones. Entonces yo no conozco Sí, sí. cómo va el mundo del preparador físico y tal. Bueno, el caso es que entonces se fue, saltó al campo, se puso a jugar y taca otra vez. Ya. Bueno, pues ¿qué hizo la fisio? Pues irse con él al campo de fútbol y hacer el mismo trabajo que estaba haciendo en la clínica, pues en vez de en la clínica, en el escenario. Y Claro. a veces son elementos de contexto que son fundamentales. Lo mismo que un músico en su casa puede hacer las cosas y no la caga. Sale al escenario y entonces, catacró, me he equivocado, necesito aprender, tengo que hacer más sesiones de arpegios, de escalas. No, necesitas superar el efecto escenario. ¿Cómo mejorabas tu miedo escénico? ¿Cómo ensayabas tu miedo escénico sin estar presente en la escena? Mal, porque yo no tenía una preparación para evitar el miedo escénico. Yo hacía música y no tenía miedo escénico cuando sacabas la guitarra, tocabas el piano en un bar con 2 gin tonics y venga. Sí. En cambio, cuando alguien me liaba para salir a un escenario de música clásica con todos los rituales, aplausos y tal, ahí no tenía yo la preparación. No hice una preparación para el escenario. Entonces he hecho unas cagadas por ahí espantosas. Luego sales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionaba? Pues con Sumial, tomando un betabloqueante y un media copita de anís, brum, que sí, te quita los elementos de activación excesiva adrenérgica del escenario. Pero luego, alguna vez se me olvidó, me cago en si no he tomado. Entonces no tenía más remedio que salir. Lo que no funciona es la evitación de escenario. O sea, si tú tienes el miedo escénico a saltar al campo, lo que no puedes es evitar saltar al campo. Tienes que entrenarte a saltar al campo. Y que alguien te fuerce un poco también. Fuerte, sí, hay que empujar un poco, hay que echarse a la piscina sin saber flotar, pero te tienes que echar al agua y no en una piscina que no te llega el agua a la rodilla y tal para estar seguro. Tal. No, tú tienes que meterte al agua donde no hay suelo y tienes que prepararte ahí y conseguir resultados, ¿no? Tener la convicción de control. Pero la convicción de control no puede ser la evitación de escenario o la protección excesiva para evitar el miedo. No, hay que la exposición gradual al mundo tuyo, al mundo real. A eso quería llegar. Hace unas semanas hablábamos de la imposibilidad que teníamos de aprender sin errores. Entonces, joder, ¿habrá alguna manera de al menos minimizar esa cantidad de errores para poder aprender? Y sobre todo con deportistas que de alguna forma, pues en este caso que te he puesto, depende un poco del trabajo multidisciplinar, llegar a la competición de la mejor forma posible y lo mejor preparado. Coño, pues lo que acabas de decir, progresión gradual. Te pongo cosas que se suelen hacer, ¿vale? Cuando tú estás en clínica, está todo controladísimo. Cuando tú estás en el gimnasio, está controladísimo. Cuando yo estoy en la pista con una jugadora o jugador de baloncesto, está controladísimo porque yo sé cuándo defenderle, cuándo contactarle. Defensa amiga. Que hay cierta posición, contacto, pero amigo y controlado. Luego, el problema viene cuando tú le metes en las tareas con compañeros que no controlan. Pues ahí se hace un estudio de las tareas que va a hacer el entrenador, dónde meterlo, dónde no, superioridades para que haya menos tráfico, menos caos y que él vaya poco a poco a recibir esas sensaciones de escenario. Pero la competición es imposible de simular en la pista. Es como el último saltito que no puedes progresar. Es como un penalti, un tiro libre. Es como entrenas eso. Es imposible. Pues es saltando al campo. Exacto, es saltando al campo de forma progresiva, como ya has dicho. No hay otra manera. Por ejemplo, nosotros que enfocamos el problema del dolor o otros síntomas desde esa perspectiva, pues la gente cree que tendría que haber un modo de cuando salte al campo que no suceda nada. Claro. No, yo ya he entendido lo que me dices, pero luego salto al campo y me pasa, ¿no? Estoy cagado. Hay que solucionar el miedo escénico, pero el miedo escénico tiene muchos componentes cognitivos
de interpretación de por qué me duele, por ejemplo, explicaciones de tejidos, ¿no? Hay elementos emocionales, de impacto emocional, ¿no? Bueno, salto al campo, aunque la cague me importa un huevo. No puedes cultivar luego, y si luego se va a truncar mi carrera, Sí, sí. el catastrofismo hay que evitarlo. Te pongo casos de individualización. He tenido jugadoras que me pidieron devolverle a la competición fuera de casa y hay otras que me pidieron en casa, porque está más controlado, lo conozco, la pista, pero es curioso, como unos eligen lo opuesto. Son narrativas distintas, cada individuo, ni las ovejas Dolly eran iguales cuando salían a escena, ¿no? Eso que estaban clonadas, ¿no? Entonces, claro, pero esa es la labor del profesional. Yo tocaba el piano, pero luego tuve unos años de violonchelo, tuve una profesora excelente. Hice una entrada Nebló, mi profe de violonchelo, ¿no? Porque lo primero que me dijo es, bueno, no sé si vas a tocar bien o no, pero no te va a doler. Entonces empezaba no por aquí el arco, venga, no pain, no gain, y todas esas cosas, que todavía así, el esfuerzo como una garantía de, ¿no? Fortificada, haciendo en vez de 20 que me han mandado, voy a hacer 50 y cosas así, ¿no? Y entonces luego me trataba de relajar la relación de mi cuerpo con el instrumento, con la música, eliminando elementos de ansiedad, de angustia, de la voy a cagar, la no sé cuánto y tal, y para proteger el proceso de aprendizaje natural del niño que está jugando sin cabritos que le están tocando las pelotas también por allí y tal. Hay mala gente, incluso en las cuadrillas de niños, ¿no? Los jugadores son jugadores, o sea, quieren jugar. Son jugadores de baloncesto. Sí. Aparte de personas, lógicamente. Entonces... Sí, continúa. Hace poco estuve en Málaga porque tienen ahí una especie de instituto, jugadores de baloncesto, Unicaja. Entonces estaba Alejandro Luque. Sí, lo conozco. Sí. Vale, bueno, pues estuve allí, dimos unas clases allí. Y entonces le pregunté yo, porque no tengo experiencia en deporte, ¿no? A ver si los cuadros clínicos, como si hubiera lesiones, a ver hasta qué punto luego no había lesiones, pero funcionaban como si las hubiera, ¿no? Y él me dijo que sí, había, o sea, lo que llamaban el síndrome de rotura de fibra sin rotura de fibra. No, aquí no te estoy siguiendo, Arturo. ¿A qué te refieres? Lo mismo, por ejemplo, me voy a mi terreno. Sí. Tú puedes tener un ataque de migraña. Sí. Y es como si hubiera una meningitis, pero no hay meningitis. La tuve el año pasado. O una reacción alérgica. Estás estornudando como si hubiera una infección respiratoria, pero no la hay. Es aire con polen. Vale. Entonces, a ver si en el mundo del deporte también se daba esa situación, en vez de cabeza, alergia, todo eso, pues noto aquí no sé qué, pero te hacen las pruebas y no tienes nada, y entonces aparecen las palabras, ha sido una distensión o una contractura o tienes una sobrecarga que yo no sé lo que quieren decir, pero bueno. Entonces ahí vienen las palabras. ¿Esto que acabas de decir, qué significa para ti? O sea, una contractura, ¿qué es para ti esto? No lo sé. No, porque yo no he encontrado una explicación fisiopatológica. Hombre, las uniones neuromusculares, las placas motoras, no tienen un estado así esperando que no. Todo en lo vivo no tiene un modo de estar. Está con modos diversos de recepción. Lo mismo que nosotros, no estamos siempre iguales esperando impactos de la realidad. Entonces, en los estados de hipervigilancia, de alerta, la placa motora es una zona peligrosa porque se produce liberación de acetilcolina sin necesidad de que haya una orden de contracción. Entonces puede haber sarcómeros que a veces se quedan... pero básicamente aquello lo que son la unión del sistema nervioso con el músculo, esta organización de hipervigilancia, de sensibilización, ¿no? Y a poco que inicies una acción en un contexto de hipervigilancia alerta, digamos que se dispara de modo reflejo
Vale, vale. Una protección como si coges a tu hijo, porque tienes miedo que está en una zona y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues conseguir modos de estar del cuerpo flexibles, abiertos, juguetones, tranquilos, ¿eh? Para que no aparezcan esos bucles que te llevan a... Y luego pones la palabra, tiene una contractura. Ya, a ver, aquí entiendo que es para tener, lo entiendo como un argot, el argot del gremio para que nos entendamos de lo que estamos hablando, porque si no definirlo es muy complicado. Sí. Pero Sí, entiendo pero perfectamente. lo que tienes que hacer ahí es evitar situaciones de vigilancia o de alerta que faciliten el que eso lo haga así. Y además con proyección de dolor, porque no deja de ser un estado de alerta que se expresa la conciencia como dolor y que se inicia un bucle de bloqueo funcional. Y luego vas al profesional y es que tienes una contractura, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé qué, pero no haces el trabajo de relajar el sistema. Te voy a lanzar una bomba ahora mismo. Venga, ya estás tardando. En la frase tienes una contractura es un spot publicitario para que vengas y te cobre por sesión. Bueno, puede utilizarse así, facilita la labor profesional, porque ya has instruido a la gente con el término contractura. Hay gente que voy a que el fisio me quite una contractura. No tiene sentido eso, ¿no? Tienes que ir... El movimiento es lo que integra unos procesos muy complejos, hay de todo y tal. Entonces, el profesional no debiera utilizar esas palabras que son como puentes para facilitar tanto al paciente como al profesional su desarrollo, ¿no? No, hay que ser más exigente respecto a... Yo no he encontrado un análisis de la palabra contractura. Cuando doy clases a los fisios, pregunta, ¿alguien sabe lo que es una contractura? Todos callados como muertos. Lo mismo que distensión. ¿Qué es una distensión? No lo sé, ¿no? Porque hay roturas de tejido muscular. O sea, porque el músculo tiene muchos componentes tisulares. Yo entiendo que es la fase previa a que ocurra pues, una rotura. No, pero el músculo tiene elasticidad, tiene fibras elásticas. No, el miocito, el complejísimo tejido donde hay unos miocitos que se acortan y que esos son los que generan la contracción, ¿no? Pero eso es elástico. Si le eliminas la tensión de la carga, la elasticidad te devuelve a la posición de salida, a la posición neutra. Si no lo hace, es que ya hay una pérdida de la elasticidad del músculo, que eso quiere decir rotura de fibras, que no hace falta que sea el músculo que se ha roto. Ha perdido las fibras elásticas, que son las que... Y probablemente habrá también, si se rompe lo elástico, los miocitos son casi líquidos. Ya. Yo tengo también un hábito diario que seguro que me vas a matar, porque es un sacrilegio, que es cuando acabamos una sesión de entrenamiento, yo tiendo a decir, hey, vamos a estirar. Esto es mentira. No, esos son hábitos. Lo que pasa es que el hábito, si no lo realizas, no lo ejecutas, pues el organismo pasa a un estado de incertidumbre, de inseguridad, entonces siempre se va a generar la profecía autocumplida, ¿no? Sí. Pero lo que me refiero es que realmente estamos estirando algo, realmente estamos relajando, contrayendo un músculo, no lo estamos estirando per se. No, estamos reorganizando programas que cuando estás en actividad hay una programación que es aprendida y adaptada a contextos y tal, y luego hay que dejar que el programa se desactive y aparezca el modo normalidad, no hay leones, no tengo que hacer nada, tal. Dejar que aquello se repose por sí mismo. Si utilizas elementos de estirar y tal. Además no sé lo que quiere decir estirar, porque no estás estirando las fibras elásticas, pero bueno, si se hacen así, no vas a modificar la propiedad física de elasticidad del músculo. Hay que conseguir programas adaptados al contexto, a cada momento, y dejar que el organismo lo haga por sí mismo. Lo que pasa es que si introduce rituales, de que si no estiras,
pues si no estiras luego, el sistema se va a pasar al modo hipervigilante, puede aparecer el dolor, y luego vienen las explicaciones. ¿Tú esto lo eliminarías de un protocolo de un equipo profesional? El Yo, estirar después de una sesión, entre comillas. bueno, yo les diría que la evidencia que hay de gente que se dedica a hacer correlaciones con estiramiento previo, sin estiramiento previo o con estiramiento después, ¿verdad? Que la evidencia que hay no es Concluyente. dependiendo de qué actividad en ejercicios balísticos, pues modifica los tiempos de reacción y puede ser peor hacer un estiramiento dependiendo a qué tarea, ¿no? Yo lo que creo es que la solución está en quitar peso a las palabras, a los miedos, a las hipervigilancias y aumentar el conocimiento y la confianza en la capacidad del organismo, en hacer acoplamientos a las tareas. Porque la biología es que es la leche. Entonces, los profesionales a veces descalificamos la biología como capacidad, la inteligencia natural de los organismos para adaptarse al entorno y no sé, nos promocionamos como indispensables para... No sé, yo creo que ahí puede haber abusos. Cada caso, y luego tienes que tener en cuenta a la persona. Claro, no se trata de decir, hay que estirar, no hay que estirar, no sé, hay gente que siente bien estirando, vamos, tampoco lo que no es verdad es que sean tejidos que si no estiras les están frágiles y tal. O sea, cortan, que esto se habla mucho también. Bueno, sí, pero eso es otra historia. Claro, pero los tejidos van a reaccionar no solo a las condiciones reales locales, sino a las condiciones integradas de expectativas, de creencias, todo eso. Entonces no hay que perder de vista las dos referencias, ¿no? Me apunté aquí, si me podrías compartir, Arturo, alguna experiencia con algún paciente que, pues, no el antes y el después, sino el proceso que ha seguido una persona que ha tenido dolor y que tú le has conseguido ayudar, pues yo qué sé, con ese no pain, no pain. O sea, alguna Oye, experiencia. conocí a un colega, era neurólogo, además. Tuvo una extrusión discal metiendo un gol, ¿no? Jugando al fútbol y tal. Y aquello claramente era una extrusión, una hernia aguda con compromiso radicular, se le perdió el reflejo aquileo, tal. Y entonces en aquella época, pues ya, bueno, pues tendrás que hacer reposo. ¿Y esto por qué me ha pasado? Pues no sé, ¿qué has hecho? Bueno, me gustaba, tengo un terreno, le he dado mucho al pico, cogía piedras, no sé qué, pongo haciendo... Y pasas muchas horas a la consulta, sí, entonces ya empezaba a construir una teoría de por qué se te ha roto un disco y tienes ahora una herniación aguda. Vale, entonces, y claro, bueno, pues a reposo no te muevas y vamos a ver si no se pasa en 2 meses, pues habrá que operar. Entonces, se le hizo una cisternografía, tenía, efectivamente, todavía no había escáner, una herniación aguda, no se pasaba el dolor, pero bueno, hablamos con el neurocirujano, nada, se operó y evidentemente había una obstrucción de un hermoso núcleo pulposo por ahí, y aquello fue bien. Entonces, pues vale, ya está, hala. Y entonces este era un tío que no podía no hacer lo que le gustaba hacer. Bueno, se puso otra vez una historia de las piedras y el pico, y empezó otra vez con dolores que no eran de un síndrome radicular, pero sí, se le parecían bastante y sobre todo eran persistentes y un par de veces al año tenía que estar en la cama intentando no moverse nada porque asumía que lo mismo que había cagado en el pasado, ahora como había vuelto a hacer lo que le habían dicho que no había que hacer, pues otra vez ya estaba ya al porvenir a negro, y habló con el neurocirujano y bueno, me dijo, habrá que ponerle unas fijaciones, porque había la idea también de que los nervios, si están en una columna que se mueve, rozan, pinchan y por eso te duele. Bueno, pues este colega se estuvo en la cama quieto, no se movía ni para atrás y a pesar de eso, cada ciclo de dolor le suponía estar en la cama igual un mes.
y luego entre ciclo y ciclo, pues también cuidando a ver la silla, que si tal, que si cual, tal, hasta que me vino un día, oye, mira, he leído un artículo que dice que lo peor es el reposo. Me trajo, ahí va, joder, pues esto, pues, no sé, hay un grupo que les hacen o qué, y lo peor era el reposo absoluto. Y que lo mejor era seguir con la actividad habitual de uno y, bueno, mantener la actividad, no... Oh, entonces, bueno, el tío se quedó un poco así y se dedicó a partir de ahí a hacer lo contrario. Cuando tenía dolor, lo que hacía era buscar aquel movimiento que podía modificar las cosas allí. No tengas miedo a moverte, ten miedo a no moverte y tal. Y empezó a explorar esa cosa, a jugar con esa perspectiva y ya no volvió a tener ningún... Y a veces, pues, contaba, ¿no? Le conozco, le veo todos los días prácticamente. Y nada, pues me levanto y me noto quieto, me muevo un poquito, me dura 5 segundos, ¿no? Bueno, ese colega soy yo. O sea, es un caso real personal tuyo. Sí. Claro. Ay, vale. Qué curioso. Sí. Pero estamos hablando de qué año es esto. Bueno, pues estaba yo todavía, pues sería hace mucho. 30 y tantos años. Vale. No sé por qué lo tenía que era más o menos reciente. No. Yo con estas historias, en el 90 yo creo que ya estaba bastante organizado todo ese modelo, llámale como quieras. Vale. Y, o sea, esto ha sido una de las cosas que te ha llevado después a estudiar sobre esto. Claro. Haberlo vivido personalmente. Claro. Pero lo que hacía era, bueno, vamos a ver, me han dicho que hay una inflamación. Vamos a ver qué es la inflamación. Entonces tú te metes a la biología de la inflamación, no a la publicidad antiinflamatoria, a las palabras. No, ¿qué es la inflamación evolutivamente? Entonces te das cuenta que la inflamación es un recurso de protección que aparece cuando hay una incidencia. Lo mismo que los bomberos aparecen cuando hay fuego. O no están allí por todas las casas. Venimos a ver si tiene usted un incendio en casa. Entonces, cuando empiezas a nutrirte de biología y no de información profesional, de revistas, que también hay que tener, pero siempre con la biología. Siempre con la biología. Te das cuenta de que si está inflamado es que tiene que haber una destrucción del tejido. Con la inflamación, el activador es destrucción del tejido. Si hay destrucción del tejido, ¿por qué? Entonces tienes que exigir que haya una condición que destruya el tejido. Para eso necesitas una condición de fragilidad. Entonces te metes, tienes que conocer los tejidos, la biología, la capacidad adaptativa de respuesta, lo que hemos empezado a hablar al principio. Sí. Y confiar en el organismo, ¿no? Y el organismo lo que necesita es interacción. Lo que pasa es que como ahora en nuestra cultura no tienes que ir a cazar para no sé qué, tal, pues puedes quedarte en la cama de baja, pedir la incapacidad, lo cual no define al individuo. Es una consecuencia de ese atasco, de esa retroalimentación, ¿no?, que te lleva a esa situación. Bueno, pues nada, hice eso. Al principio hacía movimientos así, quitando el miedo. Tienes que hacer una preparación cognitiva, conductual, emocional. Y bueno, hacía el tonto y conseguía ponerme de pie, pero luego no podía andar. Entonces tenías que unificar recorridos, ¿no? Escogía, bueno, ponía de pie y ya incluía en la melodía motora un paso, dos, o corría, me daba lo mismo, ¿no? Pero ibas viendo que el dolor, no, cada vez no aparecía, le costaba más. No sé, es cambiar todo desde la biología. En este caso, en tu caso particular, cuando tú tienes dolor, has explicado un poco qué es lo que haces, que es pues jugar, experimentar, moverte, buscar patrones que puedas realizar con una percepción pues inferior a ese dolor inicial. Es decir, que incluso tú como experto y conocedor del dolor, tienes dolor. O sea, que existe este concepto de memoria del dolor, ¿no? No memoria del dolor, memoria de interpretación de las consecuencias que puede acarrear tu actividad.
O sea, que esto sería como un estado de defensa. Sí, pero el dolor es cómo se expresan esos estados de atribución. Vale, o sea, es tu cerebro diciéndote a ti, hey, Sí, cuidado. pero es la consecuencia de un proceso que integra cogniciones, impacto emocional, atención, motivación, qué dirán social, que es importante también. La presentación social, el fracaso como realización personal, el intento de no perder la estima en el contexto que tú estás moviendo. Tal. La expresión de eso en la conciencia es dolor. Vale. Es el modo como se expresa eso, lo mismo que el sonido, es cómo se expresa el proceso de interpretación de variables físicas ondulatorias, que es por donde hemos empezado, ¿no? O sea, que no hay un centro del sonido, no, es cómo se expresa la relación de un sistema complejo que no tenemos ni idea cómo codifica y cómo procesa respecto a unas variables físicas que aparecen cuando te estás moviendo por el mundo, interactuando con el entorno, ¿no? Después de dar tantas charlas y de haber investigado tanto, ¿cuál crees que es el mito sobre el dolor más extendido en la sociedad? Bueno, el fundamental es que nos han enseñado a los profesionales y también a los pacientes que el dolor es algo que se construye allí donde lo sentimos. Eso es falso. Ah, vale. O sea, la voz no sale de aquí, sino que es un proceso complejo, ¿no? Y que no es equivalente a daño. Esto es importante para la gente. Eso es fundamental. Luego que si no encuentra el profesional nada que justifique ese dolor, pues eso no quiere decir que sea psicológico. ¿No? Hay que quitar el estigma de la culpabilidad del paciente. Porque estamos organizados que si no le encontramos nada, este tío, joder, ya está que esté pesado. Tal. Descalificamos el relato del paciente. Entonces, por no encontrar algo, se le etiqueta de alguna manera. Y por eso se le dice, no, pues tienes una contractura, por ejemplo. Y esa es la otra excusa, ¿no? Utilizar palabras que no descalifican al paciente. El paciente las conoce y se siente legitimado. ¿No? Me duele por aquí, pero ya he ido al fisio, al que sea, y ya me ha dicho que tengo una contractura, me ha trabajado la contractura, sales doblado, pero luego estoy un mes. Y luego tengo que volver al cabo de un mes. Eso legitima al paciente. Y eso en el relato social te lo van a contar con la absoluta normalidad y la gente, bueno, claro, ya está. La intuición social está bien. Ahora, como vayas y he estado donde un edificio que ya me ha dicho que el cerebro no sé qué, no sé cuánto, ya te miran raro y no se puede hablar más que con términos que sean políticamente o socialmente correctos. Si no están aceptados, pero eso al que parece la situación le tiene que dar lo mismo. Él tiene que tener un relato apoyado en la biología y bueno, lamentar sea así. Necesito que me eches una mano, Artur. A ver, ¿a dónde? Vamos a ver, mi mujer es muy lista. Mi mujer es muy lista. Empezamos por ahí. Todas lo son. O nosotros somos tontos. ¿No? También puede ser. O relativo, dijo Einstein. Va por los dos lados, seguro. Entonces el otro día es hace una semana o así. Me dice, ella hace CrossFit. Entonces ella cree que tiene una contractura. Entonces me dice, Alex, tengo una contractura, ¿me haces un masaje? ¿Yo qué tendría que haberle dicho en ese momento? No tienes. Cuidado, si alguien está estable con una serie de atribuciones o etiquetas, no solicita, a ti te solicita el masaje. No sé hasta qué punto tú puedes irrumpir en ese equilibrio de atribuciones y complicarle la vida. Es como pasar, yo qué sé, con la migraña, ¿no? Yo tengo migraña, pero tomo no sé qué y estoy conforme. Porque luego hago así, me tomo el ibuprofeno, y aceptan que todo está estabilizado como explicaciones, soluciones y no piden nada. Eso es como si vas a una tienda de tabaco y vengo a por tabaco.
Y tú dices, bueno, pero no sabe usted que el tabaco es malo para la salud y tal, y no sé qué, tendría que dejar de fumar. Y... No, no, a ver, déjese de leche, a ver, ¿qué tabaco me recomienda usted, no? Pero te viene ya con, dame un Chesterfield, Sí. que es el que me gusta, tal, te digo, bueno, pues el del tabaco le da cobre y no entra. Solo si viniera a pedir tabaco a la tienda de tabaco, alguien que te diga, no puede hacer algo para no tener que venir a la tienda aquí a por tabaco Esto no todos los días. Mm, mm. Eso no suele suceder. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy el masaje o no se lo doy? Bueno, yo qué sé, no le conozco a tu mujer, ni a ti, ni a mí. Obvio que se No, lo di. Obvio que... quiero decir que tú tienes que dar información a poder ser que la información no genere problema, pero siempre que la información te la pidan como aclaración de eso. Porque si tú te dedicas ahora a deshacer la cuestión de la contractura, puede que tu relación peligre, tu relación con tu mujer, la No, que tú pero, verás. pero ¿No? mira, has dicho una cosa muy interesante ahora. En este mismo caso, imagínate, le doy el masaje, se lo doy mal, porque yo no soy experto y no sé hacer masajes. Va, Y eso provoca una emoción negativa de, no, no me lo has hecho bien. Eso es peor que si no le doy el masaje y tiene una emoción negativa también de no me lo has dado. O sea, ya. esas dos emociones de mis respuestas provocan más dolor. Sí, sí, sí. Sí, O sí. podrían provocar más Sí, dolor. es que es así, ese mundo es así. El mundo de las fábulas, de los relatos, ese no puede dejar las cosas sin relato. Es un constructor de fábulas tal que normalmente son coherentes con la realidad, por lo menos en el entorno que podemos monitorizar, ¿no? Pero por dentro, el relato siempre está el peligro que construya fábulas y dependencias, adicciones, fracasos, incertidumbres, tal. Y ahí yo creo que cuando eso invalida o genera necesidades o dependencias o adicciones, ¿verdad? Pues a veces hay que poner orden. Mira, vamos a ver, el tabaco, no sé qué. Antes el tabaco era considerado como un signo de maduración, ¿no? Sí, sí, Y sí. era políticamente correcto estar fumando todo el día, pero ahora ya no. Pues, pero costó aceptar que eso fuera así. La ley ayudó muchísimo, obviamente. Sí, bueno, pues ahora pasaría lo mismo. Lo que pasa es que la industria tabacalera no va a hacer una campaña anti-tabaco. La industria contracturera o lo que sea tampoco va a hacer una campaña contra las contracturas, ¿no? Sí, sí, No, totalmente. te va a decir que la contractura, joder, me vas a decir a mí si soy fisio, si soy no sé qué, y luego tal, cojo y noto yo, y luego mejora. Esos relatos es muy difícil. Y hay gente que defiende ese relato y no te va a permitir que cuestiones el relato. Ujú. De toda tu trayectoria, ¿qué es aquello de lo que estás más orgulloso? De lo que sea, Arturo. Bueno, no sé. Profesional, personal. Bueno, Algo yo que creo digas, que lo que me hace sentirme bien es que aparece una coherencia a lo largo de los años, ¿no? Mm. Que cuando aparece algo eh, y tienes una obligación, yo creo que tiene que haber una coherencia respecto a la ética. Y luego, sobre todo, que mi profesión no genere problemas, o sea, la iatrogenia, minimizar la iatrogenia. Tenemos muchas posibilidades de complicar la vida a la gente. Entonces, yo creo que yo, a partir de un momento, en este terreno, creo que no he dañado a la gente, dañar como experiencia de sufrimiento, y sí que gracias a eso, y eso gracias a mucha gente que yo he chupado y he leído, pues cuando les das el conocimiento como herramienta, hay mucha gente que le devuelves a la vida, entonces eso siempre está bien. Mm. En la medida en que recibes noticia, feedback de gente que te lo dice y tal, pues como yo sé lo que me ha costado del trabajo, no como esfuerzo, he estado trabajando en la mina. A mí me gusta el conocimiento.
pues me le ha dado una coherencia a lo que he hecho y sigo haciendo. Y bueno, cada uno cree que lo que está haciendo es lo mejor que habría que hacer. Yo he hecho lo que creo que es lo que tenía que hacer y eso me hace sentirme bien. Ya está. Bueno, habla por sí solo que una vez retirado tú todavía estás de alguna forma en activo, intentando pues Sí. expresar la palabra y de hecho me gustaría también que no se me olvide que aumentes un poco el proyecto de Goi Group, Sí, porque tío, si no, es algo que es palpable todavía y que es, que es sí, además web. Cuenta. es bonito porque yo estaba solo con esta historia allí hasta los 90 y algo, estaba solo respecto a los colegas, pero con los pacientes no. El paciente cuando comprende, ahí estaba la complicidad, ¿no? Pero solo. Y entonces mi hija y su marido hicieron fisioterapia y osteopatía. Entonces venían a comer a veces a casa, tal, hablábamos y me miraban así. Luego cuando llegaban a casa, oye, tu padre, joder, pero no se da cuenta que somos fisios. Pero si nosotros somos los que sabemos de qué va el dolor musculoesquelético. Y les costó 5 años en interesarse por lo que podía estar diciendo yo. Y un día, no sé, alguna conversación o así, bueno, ese día yo creo que además hubo un besugo al horno que estaba de puta madre, que puse yo. Es decir, que lo preparaste. No, ya soy hospitalario. Además. Entonces fueron a casa y por lo que sea, digo, joder, ¿por qué no hablamos más? Igual. Entonces reconocieron el interés entonces vinieron, me llamaron, oye, tenemos que hablar, tal, en plan solemne. Tal. Entonces hicieron el cambio y a mí me permitió eso conocer el mundo de los fisios. Porque si solo estás, eso que has comentado antes, ¿no? Que hay que salirse uno del, que hay que hablar con gente que viene. Entonces me metí a leer sobre cosas que yo no tenía ni idea. Y entonces ya ves que cada uno tiene una óptica y como yo ya por ahí ya me metía por otro lado y me metí en el mundo del movimiento. Tratar de comprender y entonces aprendes de los fisios, de sus errores y de sus aciertos. Y no sé, pues yo lo que hacía era, estaba solo en el hospital viendo pacientes, pero les mandaban los pacientes, ellos eran pequeños antenas, una mierda de cosas, y les Los, que, mandaban los, que le vieran. los autónomos y las pequeñas empresas son las que dominan España, ¿eh? A nivel... Bueno, pero hay de todo, pero en este caso las pasaron canutas porque tenían un trabajo que masaje, y en vez de eso empezaron a decir que si el cerebro, lo cual, y además sin cobrar. Yo les decía que no les iba a mandar allí a hacer derivación de la pública a la privada. Pero no, entonces, ellos querían practicar, vamos, Sí, sí, sí. pero vamos, actuando y tal. Entonces ibas viendo que esto iba bien y tal. Luego ya, pues un médico de un ambulatorio oyó algo y tal vino, ya cuando me jubilaron, cuando me echaron del trabajo con esa mierda de una pensión. Bueno, pues vino y puso en marcha en un ambulatorio grupos de migraña, luego la CEFID, entonces ya empecé ya a tener un conocimiento de otros que empezó a dar cursos y ya se amplió todo eso, ¿no? Pero bueno, a mí me ha venido bien estar en el lado contracultural. Me ha tocado eso, me ha tocado. No he conseguido que los neurólogos se interesen en nada de esto. La fisioterapia lleva ya... Los preparadores físicos no lo sé, pues no los conozco. Ya te digo yo que no. Vale. Pues Les interesará. debieran interesarse, sí. Lo que pasa es que a veces entran ahí conflictos de... No, o el fisio con que eso es una mierda siempre. Vamos, cuando aparecen los conflictos de competencias y tal. Pero... Luego se ha hablado mucho en el podcast y ya está enterradísimo ese tema. Ya. Vale. No hay que menearlo más. En la atención primaria empiezan a interesarse, ya empieza a haber iniciativas. En Valladolid hay una muy potente. Entran psicólogos, están empezando a entrar rehabilitadores de la unidad del dolor.
Y los que faltan son, yo creo que los neurólogos. ¿Y por qué crees Porque, que es que no se interesan por este tema? bueno, porque se sienten muy seguros respecto a la evidencia científica y respecto a la capacidad terapéutica de paliar el tema del dolor y tal. Con Y, medicación te refieres. y sí, con medicación, o los cirujanos con tijeras y bisturí, o insertando electrodos, la neuromodulación, entre comillas. Mm. Nos podemos meter ahí en terrenos que son los de cómo se conforman las profesiones y qué lo sponsoriza, ¿no? Entonces, claro, interpretar toda la complejidad de la biología y atribuirla a un fallo de una molécula, o que con una molécula haces milagros en una selva de una complejidad. Bueno, pues si te lo crees, es que no has estudiado biología. A ti te, o sea, antes decías hablando de cuántica, estabas hablando de cuántica al principio, ¿eh? Bueno, Y yo creo que si profundizas por aquí te encontrarás con conceptos muy interesantes que van en la línea con lo que tú dices. El primero, sí, la incertidumbre de Heisenberg, de que sí, tú no puedes sí, decir que una sí. cosa está en un sitio. Bueno, Todas esas cosas. sí, Lo que pasa es pero- que hay dos teorías que funcionan muy bien, la mecánica clásica y la cuántica, pero juntas no existe esa fórmula que las unifique. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿La pequeña o la grande? ¿Sabes? Si hombre, profundizas por ahí. llegar a Schrödinger y todas esas cosas, sí, pero yo creo que, y vuelvo al principio de todo, que para empezar a razonar sobre biología, tienes que conocer de dónde sale la vida, qué es la realidad, qué es la materia, qué es la energía. Sí, sí. Y yo llego a entender la cuántica hasta cierto punto. Y cuando tengo alguna ficción de conocimiento es que no la entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a nivel de partículas tiene una capacidad de predicción brutal, ¿no? En términos, lo que pasa es que la biología es física de partículas, pero con historia, y apareciendo la capacidad de autoorganización que permite a la materia y a la energía independizarse del segundo principio de termodinámica, ¿no? Que lleva todo a la entropía, al aumento de la entropía. ¿Cómo lo ha hecho? Pues no tenemos ni puñetera idea. Pero eso describe la capacidad que tiene la materia de los átomos para autoorganizarse, a veces, pero sin intención. Sí, sí, sí. La agitación térmica o lo que quieras, y aparece de repente una cosa que es una membrana y queda dentro una receta para mantenerse independientes del segundo principio de termodinámica si adquieres energía. Y sueltas mierda, coges energía y sueltas mierda, ¿no? Y luego te reproduces, pasas la receta, tal. Pero luego cuando aparece ya lo macroscópico, Ya. ahí que te puede ir la olla, que te duele porque lo cuántico y no sé qué. No, yo no quiero explicaciones cuánticas para el dolor. Quiero explicaciones cuánticas para entender el proceso de la evolución, pero cuando aparece la vida, ya lo cuántico no. No funciona. Tienes que tener explicaciones, hipótesis, filosofías de experiencia de vida. Sí. Sí. Son distintas, ¿no? Arturo, llevamos 1 hora y cuarto y tengo la sensación de que podría estar 2 horas más haciéndote preguntas. Entonces, voy a hacer las dos últimas. Si no, llamas otro día, ya está. Y tan, y tan. Sabiendo que no existe una respuesta, porque ya sé que no, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntártelo para saber tu opinión. Eh, ¿Qué crees que es la conciencia? Esa es la pregunta más fácil. Sí, a ver, cuéntame. No tengo ni puta idea. No, claro, no te pido una definición, te pido qué crees, porque tú tienes una opinión que está mucho más profesionalizada que si se lo pregunta a otra persona. Entonces, ¿qué puedes contarme de qué es lo que está pasando ahí? No ¿Quién te lo crees. procesa el cerebro, sabes? O sea, No, eso es una caja negra, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, ahora desarrolla capas de procesamiento con muchas reentradas y tal. Eso genera ya tal complejidad una vez que lo pones en marcha, que aparece lo que llaman ellos también la caja negra, ¿no? Que el sistema genera conocimiento o aplicaciones
que ya ellos no pueden predecirlo. Ya. Pero en inteligencia artificial ya se ha demostrado que todavía no es inteligente per se, sino que es inteligente con los datos que les hemos dado. O sea, que Sí, tiene pero, una necesidad. no, pero nosotros también veníamos de... No, la realidad nos va dando fórmulas, pero no por intención ni agencia, sino porque aparece como consecuencia de la evolución de la materia desde que apareció el Big Bang. Entonces aparecen esas cosas, emergen, que dicen la teoría de la complejidad, ¿no? Entonces emergen y luego nosotros intentamos comprenderlas desde nuestra posición y no tenemos ni idea de cómo surge la conciencia, yo no sé. Ahora que hay, se puede investigar en términos de descripción o de correlatos neuronales, sí, y hay teorías y tal, pero no cómo una secuencia de señales eléctricas y unos neurotransmisores genera la cualidad del dolor, en este caso que estamos hablando. Eso no hay respuesta, yo no sé. Ahora sí que sé lo que es la biología, la capacidad de autoorganización, la plasticidad, la adaptabilidad, los recursos, y esos son los que yo intento. Entonces, y luego sí que se sabe, yo creo, pues que no existen receptores de dolor. Sin embargo, hay una literatura que el dolor se produce y se detecta en unas vías del dolor, el dolor. No, eso ya sabemos que no existe una proteína que tiene una estructura interna que cuando duele se abre un canal iónico que entra al sol. No, eso es falso. Son canales sensores de detección de cada uno de los ruidos. Algunos de pequeñas vibraciones mecánicas en el oído, el equilibrio, y otros de moléculas determinadas, otros de temperaturas determinadas, y eso se codifican señales eléctricas que, gracias a la interacción continuada con el entorno, va generando atribuciones, significados para seguir vivos. Y eso es lo que hay que saber. Es que me han aparecido otras dos preguntas, tío. Vale, venga. He quedado a chiquitear aquí, yo chiquiteo todos los días. No, sin problema, ¿eh? A la 1:45, o sea, que nada, está bien. Pero no. Dos últimas, te lo prometo. Tranquilo. Neuroplasticidad, o sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de aprender? Porque hay mucha gente que se piensa que una persona de 70 años no puede aprender nada. Entonces, romper un poco también ese mito de que nuestro organismo es potencialmente capaz de aprender cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, ¿qué significa para ti la neuroplasticidad? A ver, primero no prefiero bioplasticidad, o sea, la vida tiene plasticidad, no solo las neuronas. Cada vez que hay algo que impacta y genera aprendizaje, es el organismo entero. Es que cambia, se adapta. Para que está organizado y el corazón va más deprisa porque no sé qué, le ordenan más. Pero es plasticidad de la vida, ¿no? Luego, esa capacidad, si sigues vivo, es que la estás ejerciendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con los años, la plasticidad aprende a olvidar. Por ejemplo, entonces ya no está tan abierta a cualquier cosa que te diga cualquier gilipollas, entonces o estás cerrado ya, protegido respecto a tu propia gilipollez, porque ya has perdido la oportunidad de ser libre, o sigues siendo libre y sigues abierto y sigues aprendiendo en el sentido de que, joder, pues unos que están proclamando, yo qué sé, que le den por saco. A mí esto ya, primero ya ni me interesa y además es falso. O sea que el olvido es una función fundamental. Entonces, lo olvido que las podas, hay una poda juvenil y también va habiendo podas más tranquilas, más lentas, pero continuadas, de tonterías que te han estado criando por ahí. Pero la plasticidad es esa capacidad de aprender interactuando en libertad con las cosas. Si te han quitado la libertad y no eres libre, ya no tienes plasticidad. Podemos hacer un juego, Arturo. Sí, venga. Voy a apagar la cámara. Sí. Ahora mismo no me estás viendo, ¿no? No, bueno, veo hay una foto. Calvo con barbilla. Llevamos 1 hora y 20, más o menos. Vale, ¿De qué color tengo la camiseta? Negra.
de qué color veo la camiseta negra. Y No, la que tenía yo, la que tenía yo. ahora azul, Ah, claro. ha aparecido ahí negra, en blanco y negro. Lo que me refiero es que efectivamente, o sea, desaprender, así como no prestar atención a toda la información que tenemos delante, es un mecanismo vital. Porque si no, nos reventaría la cabeza de tanta información. O sea, ahora mismo, si hubiese hecho la prueba contigo, no sabría decir de qué color ni qué tipo de camisa o camiseta llevas puesta, porque es algo que no es relevante para este momento. No, no le has puesto atención. Exacto. Sí, por eso hay un sistema de filtrado sensorial que se aprende. La plasticidad es, ¿no? Separar lo relevante y lo irrelevante, y todo lo que proviene de una agencia de uno y ya tiene establecido que las consecuencias sensoriales son irrelevantes, no procesa todo eso. Y aprender es separar irrelevante, relevante, valor positivo, negativo y estrategias para conseguir objetivos. No sé, pero es muy difícil definir esas palabras porque nos limitamos a describir. Sí. Entiendo. Me pasa lo mismo cuando alguien me pida una rutina de entrenamiento y yo tengo que poner toda mi experiencia en un DIN A4. Es imposible. No se puede. Es imposible. Es como etiquetar todo el conocimiento que tiene una persona en una hoja. Es imposible. No. Pero tú les acompañas en la relación. Eso es. ¿Qué es lo que puedes hacer? Acompañarles en el objetivo. Que cuenten con la cooperación de uno que más ha estudiado y tal, y le acompañas en el objetivo y ya está. Sí. Él también te tiene que acompañar a ti. Lo que no funciona... Tiene que ser recíproco. Una no relación. Sí. Última pregunta, Arturo. Venga. ¿Qué le dirías al Arturo de 20 años? Yo creo que no he cambiado demasiado. No, yo creo que con los años lo que sí va apareciendo es una compasión contigo mismo y una compasión con otros. Yo me voy viendo que ahora soy más compasivo. Cuando eras más joven, tienes que hacer una revolución cada 2 o 3 años. Y tal. Entonces soy más compasivo porque vivir es complicado, es difícil. Y cada uno busca sus espacios de sentirse bien y tal, y a veces las cosas no funcionan y estamos juzgando a veces conductas con demasiada facilidad. Entonces, que aprender a ser más compasivo, luego potenciar la escucha. Yo una vez conocí a una persona que era en el hospital de San Pablo, donde estaba yo, que este era un ejemplo. Y el día que le conocí, se puso a hacerme preguntas, que yo era un capullo, yo era un residente que empezaba y tal. Y aquel personaje, joder, me admiró de que me estuviera haciendo preguntas y se estaba interesando por mí. Entonces yo creo que a veces vivimos con ese ego. Tenía que haber una especialidad que sería egología. Voy al ególogo a ver qué me mide. Y entonces no escuchamos, no, estamos siempre emitiéndonos, contándonos. Hay que aprender a escuchar. Entonces yo creo que he aprendido a escuchar más, a ser compasivo. Entonces a veces te ruborizas con esos excesos juveniles, ¿no?, de la mediana edad. He ganado, yo creo, en sentido como cordialidad, aunque a veces no puedo evitarlo. Mando a tomar por saco. Arturo, podríamos estar aquí, bueno, yo podría estar aquí un buen rato más, pero creo que es suficiente. No quiero robarte más tiempo. Si tú quieres hacer otra charla en algún otro momento, estás totalmente... Tú cuando quieras llamas, ya te he visto. Los gallegos son más. Claro que sí, te invito a un pulpito también. Aunque estoy en Girona, estoy viviendo en Girona. Ya he visto que has dicho Itán. Itán. Eso los gallegos no. Me están adoctrinando, Arturo, tío. Bueno, la chica, ¿o qué? Claro. Amigo. Pues Arturo, de verdad, un placer tenerte con nosotros. Yo llevaba esperando este tiempo para hacer esta entrevista. Lo que pasa es que no quería lanzarme, quería investigar un poco antes. Y me ha encantado, de verdad. Así que agradecerte. Me he sentido muy bien aquí. Cuando quieras llamar otra vez. Genial. Pues
Arturo, te deseo lo mejor en lo personal, en lo profesional y en todas las áreas que se te ocurran. Así ¿no? que Yo suelo decir que tengas lo que te mereces. muy justo, me parece muy justo. Arturo, cuídate mucho. Un placer. A ver, que te cuiden, que te cuiden. También.